Buenas tardes, ¿cómo estás? Perdón, profe, ahí voy. Tuve un problemita técnico. Ahí aviso en el grupo de WhatsApp que es en esta, porque con los dos links la gente se confunde un montón. No sabe cuál entrar, a cuál no entrar. Ajá, bien, 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 dale. Ahí me conecté. Le puse internet al teléfono para mandar un WhatsApp. A ver, Muchas gracias. chicos, entren a la clase al link normal. Segundo, doy con el profesor. Bien, ahí va. Ahí va. Mm. Hola, Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿todo bien, profe? Nos perdimos algunos porque ayer tuvimos plenaria con Rodríguez. Yo no sabía con quién íbamos a tener hoy. Jiménez. Con Rodríguez Rodríguez, Jiménez, con Jiménez. Ay, es otro chicos, estoy en gatero. época de parciales, yo no sé ni cómo me llamo. Jorge Rodríguez es el profesor de Teoría General del Derecho. En Sí, teoría general, teoría general. Pero Y son también, bastante distintos para confundírselo. sí, ¿no? La única coincidencia debe ser el que terminan en es el apellido después. no, ¿sabes por qué me los confundo? Porque son como titulares de la cátedra, entonces, no sé, y porque son hombres, porque después con guardia no me los confundo. Está bien, cada uno encuentra lo parecido, no, no tengo nada que objetar. ¿Cómo han pasado el Día del Estudiante? Ya nos quedó largo el tranco sin vernos. No, estudiando, profe. O sea, no quedaba mucha vuelta. ¿Le fue bien en Creo los que la prácticos? mayoría Sí. estudiamos. Todos estuvimos estudiando, no pudimos hacer otra cosa. Un ratito, algo han hecho, a mí no me van a mentir. No pueden ser tan aplicados. Me puse contenta de que podía estudiar, porque no había clases. ¿Ya han estado en otros exámenes presenciales? Nunca, Yo, no pisé la facultad, profe. Nunca, ni siquiera. yo rendí, Primera vez el jueves? Claro. yo Constanza, ¿qué rendiste? rendí en julio Teoría General del Derecho, que me había ido mal en la cursada, la rendí en Mesa Libre con Rodríguez. Eh, y después fui a una charla, pero después no fui más. ¿Y con quién tuviste clase? ¿O la charla No, quién la dio? fue la charla que da el centro de estudiantes para antes de empezar. Ah, correcto, correcto. Después no la pisé más a la facultad. Bueno, ya de a poco, si Dios quiere, vamos a ir ganando presencialidad y el año que viene ya será a pleno si todo sale como lo planeado. Pero seguramente ya a partir de esta etapa vamos a tener mayor presencialidad que es importante, digamos, es lindo y tiene una parte de construcción y de formación que está buena que la puedan disfrutar y vivir. Francisco, vos que tenés contacto con el chat, esperamos un ratito más. Eh, No, yo te diría que arranques, profe, porque los que quisieran entrar ya entraron, me parece. Bien, Yo te diría ¿hay que algún arranques. tema que los tiene más preocupados que otros? ¿Han podido hacer los trabajos prácticos? ¿Cómo les fue? Sí, los trabajos sí. O sea, el problema va a ser acordarse, por ejemplo, en todas las tipologías modernas, todas las tipologías clásicas, todas las definiciones de constitución de los distintos autores. Eso es por ahí lo que a mí se me hace más problemático.
A Bien, mí lo que más me cuesta es la unidad 8, la que dio Rodríguez de Jiménez. Rodríguez. Yo sigo con Rodríguez, con Jiménez. La que habla de los recursos tributarios, los no tributarios, eso me cuesta, el régimen de coparticipación, eso es lo que no. Las otras, las unidades que da Jiménez son las que como más me cuesta seguirlas, el ritmo. Bueno, a ver, como consejo siempre, tienen, la verdad que Eduardo Jiménez es un profesor de lujo que nosotros tenemos, ¿sí? Por ahí uno lo tiene como docente y lo articula y le parece que es de todos los días, pero ustedes piensen que Eduardo Jiménez es camarista federal, ¿sí? Digamos, él, dentro de las funciones que cumple, por encima, en jerarquía, por encima de su cargo, están únicamente los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. ¿Está bien? Digamos, son menos de 100 personas en el país que tienen la función que él tiene. Digamos, es un juez, sus sentencias son más que importantes, ¿sí? Es una persona que aparte sabe muchísimo, y ustedes lo que no entiendan, lo que no sepan y demás, pregunten, les va a responder siempre. Siempre les va a dar más de una opinión, les va a decir mi opinión es esta, pero no sé, Sapsay sostiene tal cosa, Vidal Campos sostiene tal otra, Quiroga la bien, digamos, en eso, y es una persona sumamente respetuosa de las opiniones, ¿sí? De quienes opinen distinto, sim- simplemente él marca con total firmeza lo que él está convencido, ¿sí? Pero es una persona que estudia, que se forma, trata de ser buen docente, y todo lo que ustedes le pregunten no entienden, aprovechenlo, porque es de lujo, realmente es alguien que sabe mucho, aprovechenlo, y tengan en cuenta esto, digamos, es juez de Cámara Federal, digamos, por encima de él, en la escala, digamos, él le puede bajar orden y demás, únicamente la Corte Suprema, el resto están dentro de nuestro sistema, están jerárquicamente por debajo de su función, así que traten de aprovecharlo, los que no entiendan, pregúntenle, tengan como guía, tengan como guía, fíjense que en el libro de él, al final de cada capítulo, él les va tirando unas preguntas como si fuesen los casos de los trabajos prácticos. Fíjense eso, prestenle atención. Bueno, a ver, si yo tuviera que responder esto, ¿cómo lo respondo? ¿Sí? Eso, si ustedes pueden fundamentar, no importa que les guste más la teoría de uno o de otro, importante decir, mire, a mí me gusta lo que sostiene tal autor, o yo pienso igual lo que sostiene tal autor, más allá de que hay autores que sostienen una cosa u otra, ¿está bien? Pero en la medida que ustedes pongan fundadamente lo que piensan, se les va a respetar, no tengan miedo en ese tema. Pero aprovechenlo, tírenle toda pregunta que a ustedes se les ocurra, no tengan miedo de no saber, porque es lógico que no sabemos los que estamos en ejercicio profesional y hemos podido conseguir el título, un montón de cosas, es lógico que ustedes que están tratando de estudiar y demás no sepan, entonces no tengan miedo, aprovechenlo y traten de aprovecharlo. Eso como consejo, ¿está bien? Vamos a tratar, repasamos únicamente el último punto y después, si les parece, yo quedo a disposición de algún temita que les pueda quedar o algo que podamos charlar este, con relación a los temas que nosotros dimos. Básicamente, lo que nos queda terminar de redondear en las bolillas nuestras es esta relación entre el derecho internacional y el derecho interno de cada uno de los estados. Nosotros, ¿se acuerdan que habíamos dicho que la Constitución, que es ese texto, tenía dos funciones o dos cuestiones fundamentales? Por un lado, que era esa función de norma jerárquica que organizaba los institutos, las leyes inferiores, el accionar de los distintos poderes del Estado, y por el otro lado, el poder constituyente que reservaba y reflejaba el concepto de soberanía. ¿Está bien? Cuestión fundamental y muy cara y muy celoso a los estados, ¿no es cierto? En defensa de ese concepto.
¿Cuál es la idea de soberanía? La idea de, en un marco determinado de territorio, tener la posibilidad de ejercer, dictar las normas, sin que, ¿sí?, es soberano aquel que puede dictar normas y procedimientos, sin que ningún ente superior se lo pueda, o extranjero en este caso, pueda marcarle determinado condicionamiento. Y entonces, fíjense, en el marco de estas relaciones nuevas, internacionales y demás, el constitucionalismo y el concepto de soberanía, lógicamente, van a entrar en crisis. Primero entendamos que nuestra Constitución del año 94, ¿sí? Yo debo tener varios de ustedes que ni habían nacido en ese momento. Digamos, históricamente era muy, muy incipiente Internet. No teníamos, el mundo no tenía Internet al nivel que nosotros teníamos. Era realmente otro mundo. Trataba de ayornarse y de llegar, ¿sí?, a un mundo nuevo, y empezaba a darse estas situaciones de derecho internacional, de ciertas normas legales que escapaban a las normas internas. Y empezaban a ver, ¿se acuerdan que habíamos visto el caso Petraca? Empezábamos a ver que había en determinadas circunstancias organismos internacionales a los cuales el Estado argentino, a través de su Corte Suprema de Justicia, va a decir, mire, esta situación, las relaciones laborales, los honorarios de peritos, etcétera, etcétera, tienen que agotarse en este organismo multilateral internacional, y el Estado argentino no tiene facultades para interpretar o hacer cumplir una norma, resignando parte de este concepto tan importante de soberanía. Esto no significa que nosotros digamos, bueno, ya está, los estados no sirven, no sirven más, no van a tener más fuerza, las leyes internas, etcétera, etcétera, no tienen validez, pero sí reconocer este proceso que en el mundo se ha dado, que es los procesos comunitarios, ¿sí? ¿Cuál es el proceso comunitario por antología, por antonomasia? Es el proceso europeo. Si nosotros cuando estudiamos integración comunitaria, etcétera, etcétera, el modelo que vamos a tener es Europa. Europa, ¿qué le había pasado? ¿Se acuerdan? Habíamos visto la devastación que sufrieron después de la Segunda Guerra Mundial, que en menos de 30 años antes habían tenido la Primera Guerra Mundial. Europa entendió, no solo por toda la temática de los derechos humanos, sino también por todo lo económico que significaba haber sufrido las guerras, ¿sí? Destrucción, parálisis del sistema productivo, la reconstrucción de las ciudades, lo que generaba en materia de derechos humanos, de desplazados. Europa lo entendió y concibe una idea de decir, bueno, señores, tenemos que hacer un nunca más, diríamos nosotros, de este cambio. Genera esencialmente, hay un hecho fundamental, que es la creación de la Comisión Europea, que regula y administra la producción de carbón y de acero, en la cual van a participar esencialmente Francia y Alemania. Estos dos países, desde 1871 hasta 1939-45, que es la Segunda Guerra Mundial, en menos de 100 años habían tenido 3 graves conflictos, 2 de los cuales van a ser guerras mundiales. Entonces, hay un hecho fundamental, que es la creación del organismo internacional que unifica carbón y acero. ¿Por qué carbón y acero? ¿Qué tienen de importancia el carbón y acero? La producción y el manejo y la disponibilidad de carbón y acero esencialmente son los dos elementos básicos que conllevan a la industria bélica,
¿sí? El que maneja carbón y acero puede fabricar armas, ¿sí? En grandes fundiciones, etcétera, etcétera, tanques, aviones, fusiles, lo que ustedes todos conocemos. Entonces, los dos grandes países en pugna, ¿sí? Contendiente de la Primera Guerra Mundial, contendiente de la Segunda Guerra Mundial, habían tenido el conflicto franco-prusiano en 1871, dicen, bueno, ¿saben qué? Vamos a poner un organismo en común que administre la producción de estos elementos indispensables para la guerra. No puede haber más guerra. Europa tiene que sanearse en protección de sí misma, tiene que sanearse de este proceso. Y va a llegar, ¿sí? a un proceso en común a través de lo que se llama el Tratado de Maastricht, si bien son una serie, donde, ¿sí? Van a tratar de construir una unidad europea. Una unidad europea, una nacionalidad europea, ¿sí? Y ellos van a intentar, lo van a ampliar, incluso llegar hasta la creación de una moneda única europea, el euro, ¿sí? Fíjense que en todas estas circunstancias lo que los distintos países van cediendo son parte de su soberanía, ¿sí? Es decir, acuerdo que la producción de acero y de carbón la ponemos en conjunto entre todos, vamos a crear pautas fiscales entre todos, de tal manera que todos los países miembros de la Unión Europea, por ejemplo, no podían tener más del 1,5% de inflación, políticas comunes, respeto por los derechos humanos, el respeto por la ley y llegar al máximo de integración que se demostraba a través de la creación de la moneda única. Si bien algunos países que se van a incorporar, como es el caso de Reino Unido y Gran Bretaña, van a reservar, ¿sí? el uso de su moneda. Y alguno me podrá decir, pero profe, usted me está hablando de una antigüedad. Esta idea de la Unión Europea y demás, hoy la vemos requebrajarse con el famoso proceso que lleva al Brexit de Gran Bretaña. Pero bueno, también eso, aún con esta perlita muy, muy nueva para el estudio de la ciencia, el proceso europeo realmente se configuró con mucha fuerza. La Unión Europea crea un mercado común, le da posibilidad de negociar al exterior, ¿sí? Y es importante a nivel, discúlpeme, constitucional, la creación de los organismos comunes de la Unión. Esencialmente, la Corte de Justicia, la Comisión Europea de Derechos Humanos, ¿sí? Los parámetros y lo que establece la Comisión Europea de Derechos Humanos es automáticamente aplicable a todos los miembros del bloque. Y aún con el fenómeno del Brexit, cuyo final todavía no vemos, fíjense que se da la particularidad, hace menos de 6 años, Escocia tuvo un referéndum para votar si se retiraban del Reino Unido de Gran Bretaña, ¿sí? Que ganó el no y siguen perteneciendo. Ahora, luego del Brexit, sí hay una imagen muy fuerte de parte de los escoceses, que los escoceses dicen, ojo, nosotros queremos seguir siendo europeos. Entonces, fíjense cómo se van dando ciertos desequilibrios y movimientos en pos de una sociedad que ha aprendido a vivir dentro de estos parámetros de integración, y que a la gente que conoce, que se siente europeo, que puede visitar todos los países, que puede comerciar, etcétera, etcétera, le cuesta seguir. De la misma manera, seguramente variará la posición de la Unión Europea con respecto, por ejemplo, a la posición de Malvinas, ¿sí? Donde ellos acompañaban el reclamo de soberanía de Gran Bretaña, en tanto en cuanto Gran Bretaña era parte integrante del bloque. Hoy, que no es parte del bloque, es posible que haya alguna variación del sistema. Son distintos aspectos que estamos simplemente teorizando porque no lo podemos asegurar. Pero la verdad es que
Europa lo que entendió fue que no, que lo que había sufrido a través de dos tremendas guerras mundiales, de la destrucción, de los bombardeos, de la violación sistemática de derechos humanos, había que cambiarlo y su motor de desarrollo, de cambio, de progreso y demás, fue la Unión Europea, creada como Comunidad Económica Europea. Ahora, ¿cómo era, sí, la situación en el Mercosur? ¿Está bien? Eh, nosotros, fíjense que aún dentro de esta comunidad donde los países resignan parte de soberanía, donde se reconocen organismos supranacionales, etcétera, etcétera, no significa, no significa que los países van a resignar sus intereses. Y va a aparecer con mucha fuerza, ¿sí?, la idea de intereses nacionales. Esencialmente, quien representa esta idea va a ser Francia. ¿Está bien? Francia, bajo el gobierno de Gaulle en el año 57, lo que hace es aplicar lo que se llama política de la silla vacía. ¿Está bien? Todo esto ustedes lo van a terminar de repasar seguramente en una de las materias para mí más lindas de la carrera, que es Derecho Internacional Público. Pero bueno, pero Francia marca esta idea de que nosotros entendemos la mejor estabilidad de vida para Europa, entendemos la solidaridad entre los europeos, entendemos distintas situaciones. Ahora nosotros, como Estado francés, tenemos que cuidar a los franceses. Entonces, sí, a través de un consejo donde se pueden tomar decisiones en común para toda Europa, se van a tomar decisiones que, por ejemplo, afectan a los productores agrícolas franceses, nosotros creemos que estas decisiones tienen que tener una mayoría más agravada que la simple mayoría. Como en un primer momento Francia pierde la discusión y demás, se retira y simplemente no participa, quitándole legitimidad al proceso de selección, hasta que finalmente la Unión Europea lo que termina acordando que este tipo de cuestiones van a necesitar una mayoría agravada, etcétera, etcétera. Hay una anécdota que cuentan de Gaulle, hombre que todos lo vislumbran y lo identifican como muy inteligente, pero muy poco simpático. Llega bastante parco, bastante serio. Cuando se abre el proceso de la Unión Europea, Carrefour empieza a diseñar la apertura de sus locales en distintas partes de Europa, ¿sí? Carrefour Roma, no sé, Ámsterdam. Entonces dice que De Gaulle lo llama. Y entonces, bueno, lo sienta, y que, bueno, que los tipos iban con cierto miedo porque no sabían por qué era, y bueno, y era De Gaulle, digamos, un tipo que estaba en la historia. Entonces De Gaulle les dice, bueno, ustedes, yo tengo conocimiento que ustedes van a abrir tantos locales en Europa, etcétera, etcétera. Sí, 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 les dicen los tipos, nosotros tenemos un estudio de mercado, entonces sabemos, sí, sí, ustedes tienen un estudio de mercado, pero tienen el trabajo político nuestro que ha armado la Unión Europea. ¿Viste? Y que los tipos se quedaron así medio helados, porque no sabían si era reto, elogio o qué. Entonces que De Gaulle lo que les dice es, bueno, miren señores, ¿saben qué? Nosotros necesitamos que Carrefour sea embajador de Francia en Europa. Entonces es importantísimo para nosotros que Carrefour tenga dentro de los vinos que venden en Alemania, que haya vino francés. Que los quesos que venden en Italia, haya quesos franceses, ¿sí? Y todas las circunstancias, que los intereses de Francia estén representados y que ustedes sean, dentro de la Unión Europea, sean propulsores del desarrollo para Francia. Entonces, fíjense que si bien se da este proceso de integración, siempre cada uno de los estados va a mantener esta idea de interés nacional, ¿sí? Algunos con mayor viveza van a sacar beneficios y otros nos cuesta un poquito más.
En el caso del Mercosur, nosotros atravesamos esencialmente entre la década del 70, principios de los 80, un proceso político que Argentina, Chile, Brasil, Uruguay, Perú, Paraguay, de grandes dictaduras, ¿sí? Entonces nos costaba la integración. Ustedes piensen que al inicio del proceso democrático de la gestión del doctor Alfonsín, por ejemplo, todo el litoral argentino carecía de rutas asfaltadas. ¿Por qué? Porque se tenía el concepto de la peligrosidad de que hubiera rutas temiendo un conflicto bélico con Brasil. Por lo tanto, se apostaba que no hubiera rutas para que si venían tanques no tuvieran cómo desplazarse. Con el retorno paulatino a todos los procesos democráticos en el sur del continente, se va a llegar a esta idea de intentar copiar el proceso europeo. Se produce en el año 91, firman lo que se conoce el Tratado de Asunción entre Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay. Eso crea las bases de lo que será el Mercosur, el mercado común del Cono Sur. Al Mercosur posteriormente firma un acuerdo de cooperación económica con Chile y se incorporan Venezuela en una primera etapa y Bolivia está en una etapa de aprobación al día de hoy. La verdad que a la firma del Tratado de Asunción en el año 91, los únicos que no teníamos una cláusula constitucional que nos permitiera la creación y la delegación de facultades de soberanía en organismos internacionales era la República Argentina. Los otros firmantes sí la tenían. Por lo tanto, es una de las cuestiones que se van a plasmar en la reforma constitucional del 94. Yo les insisto con el concepto, traten de entender la idea de el mundo donde se firmó, que no tiene absolutamente nada que ver con el mundo actual que nosotros tenemos, ¿sí? Y que esto de comerciar, de vender, de comprar, esto que nosotros hacemos hoy por internet, absolutamente como algo normal, era un mundo impensado en el año 94. Y aún así, nuestra constitución tiene que tener la capacidad de adaptarse a estas nuevas reglas que no tenía previstas, ¿sí? En el año 94, de la misma manera que no tenían un montón de situaciones previstas los constituyentes en 1853. La verdad es que el Mercosur se crea con esta idea de copiar el proceso europeo. Nosotros, si bien nos parece que podemos competir con Brasil porque tenemos una rivalidad futbolística, Brasil al lado nuestro es un gigante económico. ¿Sí? Brasil debe ser entre, no sé, entre 8 y 10 economías del mundo. Por lo tanto, la posibilidad y la visión de decir, bueno, entre todos tener un mercado común que nos permita comerciar con el mundo era de una visión estratégica fundamental. En ese momento se decía, no podemos perder el tren de la historia, ¿está bien? Pero realmente fue una expectativa de crear y de llegar a tener algo parecido a lo que tenía la Unión Europea. Como todas las cosas, yo no sé si recuerdan, yo les mencioné aquella opinión que decía Germán Vidal Campos, que él decía, bueno, entendamos que la redacción de las constituciones está de fondo una discusión política, negociación entre sectores, y que muchas veces tiene ciertas contradicciones o ciertos defectos el texto constitucional, precisamente en el marco de esta discusión política. Entonces, uno va negociando tensiones artículo por artículo y muchas veces se queda o a mitad de camino o con algunas
con algunas ambigüedades. ¿Está bien? Pero lo que es importante es que nosotros tengamos en consideración que en el año 94 se incorporan, junto con estas facultades del artículo 75, inciso 22, estos tratados internacionales a los cuales se le va a dar jerarquía, que dijimos esencialmente son los de derechos humanos, tenemos que mirar el artículo 75, inciso 24, ¿sí? Que este tipo de tratados, ¿sí? Recordemos que si bien la Unión Europea tiene una carta, tiene reglas generales, tiene una Corte Federal, tiene una Corte de Derechos Humanos, todo ese proceso no dejan de ser tratados internacionales entre los distintos estados que van cediendo en parte su soberanía. Entonces, la Constitución va a diferenciar estos dos tipos de tratados. Por un lado, los de derechos humanos. ¿Está bien? Y en el artículo 75, inciso 24, va a dar dentro de las funciones del Congreso, ¿sí?, aprobar tratados de integración que, importantísimo, deleguen competencias y jurisdicción a organizaciones supraestatales en condiciones de reciprocidad que respeten el orden democrático y los derechos humanos. Entonces va a decir que estas normas van a tener jerarquía superior a las leyes, pero van a estar por debajo de aquel bloque con jerarquía constitucional que tienen los tratados por derechos humanos. Entonces, fíjense, en este artículo 75, inciso 24, lo que le reconoce al Congreso de la Nación la posibilidad de crear estos ámbitos, estos estados, ámbitos de integración donde puede conformarse estos espacios donde puede haber organismos multilaterales que resuelvan conflictos, puede estar, no sé, la administración de una represa como Yacyretá, que comparte más de un país, todo ese tipo de organismos donde el Estado argentino va a decir, mire, nosotros no vamos a tener jurisdicción como si esto fuese una situación interna, un contrato de trabajo, lo que sea, una situación interna. Y va a reconocer este grado de soberanía internacional. Y a su vez, va a dar un mecanismo distinto para aprobar este tipo de tratado. Yo, ¿por qué les insisto con esta idea del mundo donde se sancionó esta norma y el mundo actual? A ver, nosotros hace poquito en el Consejo Superior de la Universidad aprobamos un reglamento para la editorial de la universidad, para poder, un mecanismo que permite publicar y cómo, qué tipo de beneficio tiene la universidad con las publicaciones de los investigadores, de los autores de las distintas ramas de estudio este, de la facultad. Y en uno de los organismos, uno de los artículos, crea un registro para aquellas editoriales que quieran publicar autores e investigadores de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Pero el artículo expresa que no es necesario estar dentro del registro para que la universidad pueda publicar a través de una determinada editorial. Entonces nosotros los que somos consejeros superiores le pedimos a la gente que está en la editorial que nos expliquen el significado, pues no entendíamos, decíamos, che, vamos a crear un registro, pero después decimos que no es necesario estar en el registro, no entendíamos el sentido de la norma. Y la gente de la editorial viene y nos explica, mire, tenemos una situación muy concreta. Hoy hay un montón de revistas científicas internacionales a los cuales para poder publicar, lo que hay que hacer es entrar por internet, tenés un contrato de adhesión, aceptar las cláusulas y publicar. Y bueno, y ellos después hacen un cotejo, evalúan y lo publican a través de su página de internet de alcance internacional.
Pero esas páginas, si uno le dice, mire, tiene que venir a registrarse, no lo hacen. Vos aceptás esta situación internacional, este contrato, estos parámetros, sometiéndote a la jurisdicción de tal estado, etcétera, etcétera, o no te publican. ¿Está bien? Entonces, este mecanismo, ¿sí?, de situación internacional avanza, querramos o no querramos, ¿sí? Entonces es parte de una realidad del hoy que nosotros tenemos que ver. Pero sin perjuicio de eso, el constituyente del 94 intentó fomentar la creación de estos estados y este concepto de integración como algo que valoraban positivamente. Y a diferencia del proceso de aprobación que vimos el otro día con los tratados de derechos humanos, fíjense que el constituyente lo que va a determinar es que si estos tratados de integración, donde el Estado argentino delega competencia y jurisdicción, son con países latinoamericanos, lo único que se necesita, una vez completado el proceso que habíamos visto, se pusieron de acuerdo, se firmaron, etcétera, etcétera, lo único que se necesita es la mayoría absoluta de los miembros de cada cámara. Ahora, si fuese con otro Estado que no es latinoamericano, hay que hacer un doble proceso. Por un lado, ambas cámaras tienen que votar la necesidad o el interés para la creación de ese espacio. Tienen que pasar 120 días y luego cada cámara aprobarlo. ¿Se entiende? Fíjense que aquí un poco ganó el corazón desde lo filosófico, digamos. Está bien, nosotros apostamos a, a la integración latinoamericana, etcétera, etcétera. Ahora, ¿y si al país le conviene negociar con otro sector, con otra región económicamente? ¿Por qué le ponemos doble traba? Y la realidad del hoy, digamos, nosotros como proceso económico, en la región del mundo donde estamos, tenemos gran capacidad de producir alimentos para un mundo que lo requiere. ¿Está bien? Nosotros tenemos que tener inteligencia, y bueno, no es solo, no tenemos que exportar trigo, tenemos trigo, es trigo, harina, galletita, fideo, budines, no sé lo que se nos ocurra. Si tenemos que tener la capacidad de ese valor agregado. Pero esencialmente la demanda de un mundo que quiere alimentarse vienen del sudeste asiático, vienen de China, de India, de todo el sudeste asiático. Fíjense que por ahí, desde el corazón y desde el romanticismo, en ese caso quedó incompleto, con un proceso que a lo mejor lo que nosotros tendríamos que haber tenido como norte es, podemos generar áreas comerciales comunes con quien nosotros nos convenga, teniendo como base respeto de la ley, Estado democrático, respeto por los derechos humanos. Pero bueno, en este caso, la verdad que desde lo filosófico y desde el corazón, teniendo en cuenta que lo hicimos en el año 94, apuntaba a darle mayor prioridad al proceso latinoamericano. ¿Está bien? La teoría por lo menos la posición de la cátedra es ese, bueno, hubiese sido más inteligente y a lo mejor se necesita una nueva reforma constitucional que amplíe estas posibilidades, teniendo como norma decir, bueno, a ver, nosotros tenemos intereses nacionales, podemos negociar siempre y cuando respetemos los estados democráticos, la valoración por los derechos humanos. Y lógicamente, para protestar o salir de estos tratados, se requiere también la aprobación y la mayoría absoluta de ambas cámaras. Si bien yo creo que ha sido valioso el proceso de integración del Mercosur, y creo que la idea
de comercial como bloque regional es importantísimo para el desarrollo económico, no es menos cierto que Argentina y el proceso de Mercosur ha quedado a mitad de camino. No hemos logrado tener los parámetros que logró Europa, sin perjuicio que Europa tampoco es perfecto, ¿sí? Nosotros si vemos la historia, Grecia mintió durante 5 años descaradamente los informes que presentaba, y en un momento hizo temblar los parámetros mismos de toda la Unión Europea. Pero creo que sería importante que nosotros mantengamos esta idea de integración, de bloque regional, nos permite tener una proyección hacia futuro de poder comercializar en condiciones sumamente más ventajosas que las que nosotros tenemos como Estado Nacional. Francisco, decime. Sí, profe, te iba a preguntar justamente en relación a esto del Mercosur. Digamos, por ejemplo, que Argentina necesita importar computadoras, ¿no? Entonces, viene un oferente de China que ofrece una compu buena por 900. No importa, 900, muy buena. Y Chile que nos ofrece una 1400 y es medio pelo. Justamente por estos enlaces digamos, de comercio, tenemos fuerza vinculante hacia comprar la chilena por sobre la china. ¿Tenemos alguna obligación al respecto? No, el acuerdo que tenemos con Chile es un acuerdo de complementación económica, ¿sí? La verdad es que Chile no ha tenido como prioridad mirar hacia el Pacífico, en algún punto ha sido por ahí más inteligente, eh, pero en eso nosotros no tenemos obligación. Pero igualmente lo importante que yo creo es decir, bueno, nosotros necesitamos tener la visión que tiene Europa. Europa tiene una defensa común de prioridad. Entonces, ellos a través del arancel externo en frontera van generando las condiciones óptimas para los propios. O sea, yo creo que Gran Bretaña, concretamente, le va a costar mantener, por ejemplo, el tema de la estabilidad económica. Europa puede morigerar la inflación en los precios, ellos aseguran una accesibilidad a las materias primas, etcétera, etcétera, y van haciendo defensa, ¿sí? con lo propio. Chile es muy difícil que pueda competir con China en cuanto o el sudeste asiático, ¿sí? Porque es la meca del mundo, no hay forma de competir, digamos, la tecnología viene de otro lado, pero nosotros podríamos importar, y de hecho, vía el sur, hay armado y demás, se puede entrar por China. Carlos, decime. ¿Qué tal, profesor? ¿Cómo le va? No, el tema del ejemplo que puso él, por ejemplo, las computadoras, hay unas ciertas trabas aduaneras nuestras para poder fabricar en Tierra del Fuego. Entonces vos tenés una resolución, porque, por ejemplo, Samsung arma en Tierra del Fuego. Claro que hacen, le meten, creo que hace el telgopor, las cosas que va dentro, las No puedo características, asegurar lo del todo. telgopor. Y con el agravante que lo mandás a Buenos Aires y lo llevás para allá y lo volvés a traer, como televisores y todo eso. Entonces los precios están desfasados, porque vos tenés, hay un grupo que se llama FARTE, que son las fábricas de industria electrónica, que están siempre con alguien hablando mal y pronto entongado con alguien del gobierno, que los protege. Nosotros no. En un tiempo, con Alfonsín, ustedes deben recordar, estaba la famosa resolución 44 para fabricar computadoras en Catamarca, o por ahí, o La Rioja, que antes había una promoción industrial, que la única promoción industrial que se hizo, hay varios asentamientos de aceituna, oliva, por esa zona. San Luis aprovechó todo eso y tiene las fábricas por ahí por Villa Mercedes. Pero son protecciones del mercado que después chocas con el acuerdo de Chile, perdón, con Brasil, porque más o menos los procesos industriales son diferentes. Nosotros tenemos A mucha ver, industria en Argentina, que nos vamos al tema, por ejemplo, la maquinaria agrícola puedes competir con cualquier parte del mundo, pero hay ciertos sectores que están muy protegidos. nosotros tenemos que, a ver, la idea
de un mercado común que nos potencia a todos, tiene que ser un norte para nosotros. Esencialmente porque uno de los socios es uno de los países que se sienta en la mesa grande, digamos, Brasil, yo insisto en la idea, a nosotros nos parece que porque competimos deportivamente, o sea, al fútbol, al vóley, al básquet, podemos competir económicamente con Brasil y estamos en escalas absolutamente distintas. Pero el Mercosur tiene que lograr replantearse, decir, bueno, a ver, ¿cómo planteamos políticas económicas en común? Lógicamente, uno de los primeros que nos tenemos que replantear cuestiones serias somos los argentinos. Vamos, Argentina tiene un problema de inflación que no tiene Chile, Perú, Paraguay, Bolivia, Brasil, Uruguay. Búsquelo, tenés colores políticos de más derecha, más izquierda, además, pero realmente el problema lo tenemos nosotros. Ahora, a Argentina nos cuesta poder decir, bueno, a ver, aceptamos que nos ponemos de acuerdo entre todos los socios del Mercosur y tenemos que tener políticas que no permita tener una inflación de más de, no sé, 2% o 1%. Bueno, Argentina es el problema, pero la posibilidad de tener un mercado común, una integración, además, nos permitiría salir al mundo de una manera absolutamente distinta y qué es lo que genera riqueza. Después, la tecnología de punto viene de determinados sectores, digamos, Alemania, Estados Unidos, Corea del Sur, que, Japón, digamos, contra eso no hay forma de competir. Después lo alternativo sí viene de China, etcétera, etcétera, y nosotros podemos ensamblar. Ahora, nosotros tenemos que ver, por un lado, los intereses nacionales, eso hay que ver. Y segundo, ¿cuáles son nuestras ventajas? Si nosotros tenemos ventaja, Argentina, por ejemplo, puede exportar conocimiento, tiene un montón de programadores, diseñadores web, etcétera, etcétera, que compiten esencialmente contra India. Pero bueno, eso nosotros lo tenemos que potenciar y tenemos que hacer fuerza en las ventajas que tenemos. Si nosotros queremos venderle autos a Alemania, quesos a Francia, no sé, cuero y zapato a Brasil, y vamos a tener un problema, porque Pero, por queremos ejemplo, competirle. en autos, les fabricamos en Córdoba las cajas Audi. Yo Claro. siempre digo que se puede hacer cosas, claro. Todos los Volkswagen del mundo, el 80% son cajas que fabrican en Córdoba, la fábrica que era de Ford antiguamente, ¿no? Que la tiene Volkswagen. Hay cosas, como dijo usted, los unicornios de computación, que tienen una capacidad bárbara, vender servicios y vender muchas cosas. Lo que pasa es que hay nichos donde nos podemos meter. Ahora nosotros, yo creo que con el Mercosur, por esa rivalidad idiota que hay, no nos hemos dado cuenta del mercado que tenemos. Porque es una cosa enorme, directamente. Para lo que sea. Es Estamos como peleando. monstruoso, es monstruoso, es monstruoso. Nicolás. Sí, buenas noches. Siempre he tenido la duda y bueno, ahora que usted lo nombró hace un rato, quería preguntar, ¿por qué siempre se dice que Brasil, digamos, es el gigante económico o acá de la región, por ahí no podríamos competir con él? ¿Por qué es? ¿Por cantidad de habitantes o por qué es? ¿Por qué cuestiones? Por cantidad de habitantes, por tamaño de empresas, por capacidad de fábrica, Brasil debe ser la octava economía del mundo. Digamos, Brasil es un gigante. San Pablo, como centro, es más de una vez toda Argentina, en cantidad de riqueza generada, en empresas, en inversiones. Brasil es un gigante, es un Pero monstruo. nosotros no lo podemos hacer por cantidad de habitantes, digamos. Digamos, yo no sé si no lo podemos hacer porque hoy el mundo va hacia la prestación de servicios, ¿está bien? Ahora, tenés que pensar que es un desarrollo que nos puede llevar 100 años y a lo mejor no llegamos nunca. Tiene un tamaño geográfico mucho más grande que nosotros, tiene mayor cantidad de habitantes y tiene empresas mucho más importantes que las de Argentina. Pero pues, a nivel facturación, a nivel participación de acciones en Wall Street, etcétera, etcétera, están 10 veces o 100 veces, digamos, realmente el volumen de Brasil es monstruoso, ¿no? Cualquier país del mundo, si no existiera Mercosur,
Es decir, ¿con quién querés comerciar? ¿Con Brasil o con Argentina? Desde lo puramente comercial y de interés nacional, y el 90% o el 99% te va a elegir Brasil, por cantidad de mercado, por todo. Brasil es un monstruo. Nosotros podemos aportarle mayor conocimiento, podemos aportarle servicio, pero no tenemos capacidad de competir con la industria metalmecánica en cuanto a autopartista brasilera. No, no tenemos volumen, no tenemos volumen. Es muy grande Brasil, es muy grande. Petrobras es una compañía, aún con todos los problemas que ha tenido, y fíjate que el proceso que llevó adelante Brasil por el tema de Odebrecht, ¿sí? Fíjate que es un entramado de denuncia y procesos judiciales que abarca a todo el continente, incluido Estados Unidos, digamos. Son multinacionales de las cuales Argentina puede tener una o dos y ellos tienen 50. ¿Sí? Brasil es un gigante. Lo que nosotros necesitamos es decir, bueno, sí, tener la visión de la importancia que puede tener el bloque, de lo estratégico que puede resultar, de la necesidad de unificar criterios jurídicos, eso sí es muy importante. Y en algún momento, haciendo autocrítica como país, decir, bueno, a ver, ¿cómo ordenamos, digamos, para no quedarnos nosotros por debajo del tren de la historia, cómo ordenamos también internamente el país para poder lograr medianamente, aunque sea desde lo discursivo, de ser un país algo normal, con procesos que en todo el mundo no se dan, como es el tema inflacionario? ¿Qué tal, profesor? También me parece en la parte de impuestos, porque justamente haciendo mención a los autos que se ensamblan allá, uno compra un 0 kilómetro y tiene un 70-80% de impuestos. Encima lo toman, un ejemplo, Renault lo toman como un auto importado y resulta que está ensamblado en Brasil y eso conlleva a pagar un 70-80% de impuestos, más después el seguro ya lo toma como que no es un auto nacional, es un auto importado, con lo cual sale mucho más caro. O sea, me parece que también Argentina tiene mucha cantidad de impuestos. Eso hizo que la cervecería Quilmes se fuera a Brasil, la lapicera Vic y bueno, y tantas otras empresas, porque allá tienen, pareciera que tuvieran una carga mucho más económica que la que tenemos nosotros acá. No No, solo eso, vos ponés una industria en Brasil y te dan el terreno, qué sé yo, te dan el terreno, no pagas impuestos municipales, no pagas nada, con tal de que vaya a tener riqueza ahí. Ahora, lo que dice usted, las empresas multinacionales de ellos, simple, una que es para la mujer, Natura, de los cosméticos. O por ejemplo, un amigo mío encontró Tramontina creo que en Rusia, o algo así, los cuchillos. Son enormes, hay cosas que es algo impresionante. Todo con lo que fue, y también ahí los militares hicieron una política de, como dice usted, de industrialización. Y después otros gobiernos lo continuaron. Y no van de eso que de izquierda a derecha, para el frente van ellos directamente, ¿no? Es que es impresionante. Lo que sí, en los no, autos vos tenés un convenio nuestro acá adentro que tiene problema con los autos de esta zona. Entonces vos pagás, querés traer una camioneta de Estados Unidos o de algún lado y pagás 35% más todos los impuestos que tiene adentro, ¿viste? Ahora, como dijiste un no, Renault, un y que auto no puede ser. hay un proceso que aunque nosotros no querramos, se da en el mundo. A ver, todos nosotros hemos comprado algo en Mercado Libre. Sí. Y quien compra en Mercado Libre dice, che, y también hay otra página que te traen de China, digamos, el mundo cambió. Eh, Nosotros, los que nacimos en el siglo pasado, eh, yo nací en el año 75, vi un mundo que cambiaba con pautas lentas, de a poco, etcétera, etcétera. Hoy el mundo cambia, digo, fíjense lo que nos ha cambiado la vida en estos 2 años a la fuerza. Entonces nosotros o entendemos que tenemos que sumar socios, que solo no alcanza, que solo no llegamos, y que tenemos que cambiar con el mundo, o el mundo no nos va a esperar. Y no tenemos un proceso de 5 años, digamos, el mundo cambia. Hoy, digamos, la cantidad de negocios que se han cerrado en Mar del Plata y que han pasado a vender online son monstruosos.
Esto que yo les digo, la Universidad Nacional de Mar del Plata tiene que asumir que sus investigadores que son de excelencia y demás, para publicar en sitios internacionales, mira, tenés que entrar en una página web, aceptar las condiciones, publicar y listo. Y estas son las normas. Si no, hacé tu libro, intentá venderlo y demás, pero estás afuera del mundo. Es muy, muy difícil si no. Y Profesor, las reglas pero son las que están. ¿cuánto hace que el Mercosur está frenado? Hace años que no se está haciendo nada. Por una cuestión política, no El sé. Mercosur le cuesta muchísimo llegar a, a lo mejor porque no tuvimos las dos guerras mundiales en suelo propio, pero les cuesta muchísimo llegar al proceso de integración europea. Esencialmente porque para eso necesitamos una dirigencia y una real conciencia de la importancia que puede tener el mercado común, que es mejor para todos, que es riqueza para todos, que es bienestar para todos. Y bueno, y en nuestro caso, más allá de las normas, decir, bueno, a ver, no significa como Estado Nacional tener que sujetarnos a determinados parámetros, cosa que los argentinos no somos demasiado afectos. Quizás no tenga mucho que ver, pero hoy, por ejemplo, escuché que hace 85 días que en la Cámara de Diputados no se sesiona. Nada. Absolutamente Bueno, nada. yo creo que son dos cuestiones. Yo creo que Son por dos un lado cuestiones, Argentina pero nos tiene representa mucho como argentinos, porque extremadamente una cantidad de leyes abismales. Tenemos un montón de leyes a la manera europea y después nos chocamos con nuestra realidad. Nosotros no tenemos un problema de cantidad de leyes y normas tenemos de sobra. El problema es que nosotros no respetamos las normas. Nosotros hacemos norma europea, pero después no estamos. A ver, si ustedes se fijan, la ley de salud mental, que crea de parte del Estado toda una serie de organismos intermedios que acompañan y tienen que hacer un tratamiento para acompañar no solo al paciente, sino a la familia, etcétera, etcétera. Ahora, eso requiere de parte del Estado una erogación en equipos interdisciplinarios que están determinados de acuerdo a la cantidad de personas que viven en determinada comunidad, que los hechos no están. Entonces la ley es preciosa, pero después si no tenés el acompañamiento, si no tenés el compromiso concreto, crear las funciones, pagar los sueldos, hacer la inversión, la ley es hermosa, pero no sirve para nada. Yo simplemente quería completarle este proceso de los tratados para que ustedes sepan que están los tratados que tienen jerarquía, pero está también este proceso de integración que la reforma 94 la intentó incorporar. Les deseo el mayor de los éxitos este jueves y bueno, nos conoceremos personalmente con la mayoría. No sé si tienen alguna pregunta más, si no, los dejo descansar y que puedan dormir y ponerle todo el repaso mañana. Voy a hacer una nota de color. Mientras ustedes Sí, hablaban, yo me puse a cruzar datos, pero 5 minutos. Suiza, todos estamos como que, oh, Suiza. Está cuarto en el ranking de libertad económica. Brasil está, o sea, el 2021 Index of Economic Freedom, ¿no? Datos, de verdad. Brasil está 143. El PBI per cápita de Suiza es de casi $82.000. Está cuarto en ranking de libertad económica. Y el PBI per cápita de Brasil es de un poquito más de $8.000. O sea, yo la verdad que si hay que ir a por eso, yo si tengo que apostar por la libertad económica, lo voy a hacer, porque me parece que es el camino. Nada más que eso, quería dejarles unas notitas. yo lo comparto. Yo lo que creo que es importantísimo que nosotros tengamos en cuenta es que para Argentina, como país en vía de desarrollo, la posibilidad de comercializar a nivel bloque de Conosur es de una potencialidad enorme. Lo era en el año 94 y lo sigue siendo hoy. Y es una cuestión estratégica que nosotros tenemos que defender porque vista está que solo no nos alcanza. Que solo nos alcanza. Y si vos no es lo mismo entrar a la cancha y decir, che, jugar en el mismo equipo con Messi que con cualquier titular de la Liga Marplatense de Fútbol. ¿Se entiende? Digamos, cuando vos tenés uno
que juegue en serio y poder estar en el mismo equipo, creo que el sentido común te dice que tenés que aprovechar esa ventaja. Gente bella, el mayor de los éxitos para el jueves y en lo que podamos ayudarlo, estamos a disposición. Gracias. Saludos. Descansen.